Hola, esta es la segunda parte de el podcast, el capítulo del podcast de George Wells y el multiverso, en donde veremos qué pasa con el viajero del tiempo después de tomar una decisión importante, si salva o no la humanidad. La decisión lo carcomía, pero él tenía que tomarla, así que finalmente lo hizo, se decidió, despidiéndose de Wina, dejándola en el lugar al que pertenecía en su época, sabiendo que no volvería a verla. Él pensó y pensó, y aunque tenía ganas de arrepentirse, y dejar toda esa responsabilidad que él se había atribuido, no podía permitirse anteponer su interés personal e individual ante la existencia de la humanidad. Regresó por última vez a la época en que los alienígenas estaban por conquistar la Tierra, dispuesto a cumplir con su misión y con su objetivo. Aquí es cuando entra el multiverso y se van a abrir las dos líneas temporales que dependen de las decisiones que toma el viajero del tiempo. Una línea temporal es donde el viajero del tiempo efectivamente se arrepiente de intentar salvar a la humanidad, decide que no es su problema, que las cosas, el curso de la historia tiene que ir así, porque antes de que él interviniera iba así, y deja las cosas como están, para lo cual lo que genera es posteriormente la invasión de los marcianos, la extinción de la humanidad, la partición en dos razas que son los Eloi y los Morlocks, y posteriormente la extinción de la misma. Y la otra línea temporal, que es en donde estamos nosotros parados, es donde él sí salva, sí decide salvar al mundo. Y bueno, aquí una cosa antes de seguir con la historia per se, es que podemos experimentar, ya que podríamos hacer como en la televisión, en donde en algunos programas de viajeros en el tiempo, quien viaja en el tiempo tomando una decisión después se encuentra con su misma persona que está a punto de detenerlo porque algo había salido mal. Entonces si llevamos el punto en el que el viajero del tiempo va a donde él va a detener la invasión alienígena mediante el virus, el antimarte, pero que un viajero del tiempo lo intente detener porque eso no es lo correcto, pero que otro viajero intente detener a otro viajero del tiempo. Así abriendo a diversos multiversos de viajeros en el tiempo que intentan detener al siguiente viajero del tiempo en la línea temporal. Lo cual, bueno, sería un bucle infinito, pero es bastante divertido de imaginar. Y si tienes una idea de cómo funcionaría este multiverso, pues bueno, coméntamelo. Con tu opinión, bueno, mejoraremos las teorías acerca de este multiverso de H.G. Wells. Posteriormente, ya continuando con la historia, el viajero del tiempo decide regresar a la época de la primera invasión. No habían pasado más de 10 días, es decir, las 10 invasiones no se habían sucedido. Él, decidido, implanta el virus, el poderoso antimarte, en un alien. Pero esta vez no sorprendió al alien como el primero, que tuvo que romperle el cristal y forcejeó con él, casi lo mata con el rayo fulminante. No, esta vez el viajero del tiempo lo que hizo fue colocarlo dentro de la ojiva del trípode, con un mecanismo en el que no advirtiera al alien de su presencia. Y lo que él buscaba era generar una reacción en cadena. El viajero del tiempo pensaba claramente: al momento en el que se infecte el primer alienígena, el primer marciano, todos van a caer. Siendo así, después de haber implantado el antimarte en el marciano, notaba como el trípode no caminaba como los demás, sino que este trípode se tambaleaba. Iba de un lado a otro, iba de un lado a otro y como que caminaba extraño. ¿Por qué? Porque el control del mismo había sido afectado. Cayó. El primer trípode cayó y él desde lo lejos contempló cómo varios trípodes seguían cayendo y cómo después muchos trípodes más iban cayendo. Los alienígenas habían sido infectados con el antimarte. El plan había funcionado de maravilla. Siendo así, el viajero del tiempo había logrado salvar a la humanidad. Y en este punto de la historia es donde se van a desarrollar los capítulos finales de la Guerra de los Mundos. En donde, para los que no lo conozcan, les cuento rápido, el protagonista, el objetivo del libro de la Guerra de los Mundos no es per se detener la invasión alienígena porque no se puede, o sea, los humanos están
en inferioridad marcada. El objetivo del protagonista es regresar a la granja, al granero en donde dejó a su esposa, ver si sigue viva, y si ella sigue viva, con suerte, poder pasar los últimos días de la Tierra con ella. Y lo que pasa al final del libro es que, por lo que sea, a los marcianos se les infectó, se les metió el virus, se les metió el chango. Y bueno, ellos murieron de que no tenían resistencia a las bacterias que se habían desarrollado en la propia Tierra. Por eso usamos este elemento para nuestra historia, en la cual el viajero del tiempo es quien causa directamente esas bacterias. Y bueno, siguiendo con la historia, el viajero del tiempo contempló su obra, como el artista que termina una pintura, como el escultor que termina una escultura, como el músico que termina una pieza. Y el viajero del tiempo empezó a reflexionar. Y si ustedes lo piensan, pues también reflexionemos con el viajero del tiempo. Pese a que él había salvado a la humanidad, seguía bastante intranquilo. Algo le faltaba a su ser, a su interior. Quizás sería Wina, quien la había acompañado en su primer viaje en el tiempo y la había salvado después de una muerte horrible. Quizás sus amigos, a los que, pese a que no lo creyeron lo del viaje del tiempo, si no fuera por su incredulidad, jamás hubiera descubierto que tenía que salvar la humanidad. Quizás su familia, etcétera. Pero lo que sí estaba seguro el viajero del tiempo era de que no era capaz de regresar a su tiempo con la información que tenía. Si no le creyeron originalmente lo de los Eloy y los Morlock y lo del Palacio de la Porcelana Verde y su primer viaje, era muy difícil que le creyeran eh, todo lo que había pasado. Cómo había viajado múltiples veces en el tiempo, cómo había creado el Antimarte, cómo había detenido la invasión marciana, cómo había visto la extinción de la humanidad. Así que él pensó que era el momento de construir algo nuevo, seguir inventando, seguir innovando, pero quizás en otra parte donde no lo conocieran. Un tiempo distinto. Y él pensó, pensó y pensó un largo rato. Dio un paseo por la ciudad, apreció cómo estaba destruida por culpa de los trípodes de los rayos fulminantes, pero sabía que él había salvado la Tierra. Encontró una casa abandonada y decidió descansar. Durmió un día entero, ya que él tenía días que no dormía bien. Volvió a reflexionar otro tanto y viajó a otra época, decidido para cambiarse el nombre, ser un científico, porque a él le gustaba eso, ser científico, pero ignorar todo lo que sabía acerca de la invasión alienígena. Siendo así, el viajero del tiempo viajó una vez más en el tiempo, destruyó su máquina del tiempo porque no quería volver a utilizarla y se convirtió en Griffin, un estudiante de medicina obsesionado con hacer un invento millonario. Y este invento millonario es la fórmula de la invisibilidad. Aquí es donde suceden todos los acontecimientos del hombre invisible. Griffin, o nuestro viajero del tiempo, desarrolla la fórmula de la invisibilidad. Y él se vuelve loco de poder, ambición y dinero, porque cree que con la invisibilidad puede hacer muchísimas cosas. Pero además, él está sumamente afectado por los recuerdos de los viajes en el tiempo que le han dejado la cabeza hecha a pedazos. Y él no sabe hacia dónde dirigir su vida más que la misma se desencadena en un camino terrible de maldad, que son todos los sucesos que pasan en el hombre invisible. Para quienes no conozcan la historia del hombre invisible, brevemente él se aparece en un pueblito y empieza a hacer estragos, empieza a robar, empieza a provocar una serie de desastres, de crímenes, etcétera. No, este ajetreo mental que trae, este cacao mental que trae, puede hacer que el viajero del tiempo, o Griffin, pues termine loco. Siendo así que él solo va a obtener la paz, esta estabilidad, esta serenidad que tanto buscaba, al momento en el que muere, cuando es descubierto por la mayoría del pueblo, y todos lo contemplan como el hombre invisible que acaba de morir, un terrible criminal que había creado un invento para robar y aprovecharse de la gente. Pero ellos lo habían matado sin saber que
el hombre que yacía en el piso, frente a la vista de todos, fue quien salvó a la humanidad de su extinción, de su decadencia y de una tragedia terrible. Siendo así, este fue el mundo, esta fue la teoría de H.G. Wells y el multiverso. Hay varias cosas que se le pueden criticar, pero bueno, es una teoría que yo me inventé. Es también divertido jugar un poco con las historias de los autores, tratar de combinarlas. Dime qué obra te gustaría hacer un What If, algo así como Marvel de What If. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Yo fui Mundo y hasta luego.